soy bogotana, soy afrorola, con familia oriunda del Chocó. Mi mamá es chocoana, mi papá es de Barranquilla. O sea, es la combinación entre costa Caribe, costa Pacífica, pero yo nací en la montaña, soy una enamorada profunda de las montañas y los cerros. Soy socióloga, estudié sociología en la Universidad Nacional de Colombia y por los avatares de la vida y también en la búsqueda de otras posibilidades, salí del país, me vine a vivir a Alemania, hice el doctorado aquí en la Universidad Libre de Berlín en sociología, también hice el postdoctorado en la misma institución y bueno, intento estar muy activa políticamente desde mi trabajo como investigadora. También mi trabajo se enfoca sobre todo en análisis de economía política y ecología política, con una visión interseccional entre feminismo negro, antipatriarcal, como poniendo en cuestión, en duda, muchas de las certezas y de los paradigmas que nos rigen hoy como sociedad y que nos está llevando a una catástrofe ya no lenta, sino muy acelerada, como estamos viendo últimamente. Soy presidenta de la Iniciativa Mujeres Latinoamericanas en Berlín también, que es un espacio que agrupa mujeres de diferentes regiones de la Vía Yala, de nuestro continente, de nuestra matria, en este afán también de que la migración no nos cercenara la agencia política. Entonces, hicimos una iniciativa de mujeres aquí que intentan construir o confrontar los discursos xenófobos, racistas que hay sobre la migración, discapacitantes, también patriarcales. Bueno, en esos ámbitos me muevo, muy cercana a Colombia todo el tiempo. De hecho, la migración me ha permitido acercarme al país desde muchos ángulos, desde muchos aspectos y verlo también en una dimensión geopolítica. Y bueno, como muchos de ustedes, estoy muy al tanto o haciéndole seguimiento, intento hacerle seguimiento a lo que está ocurriendo en el país. Pero claro, una cosa que hay que tener en cuenta y que es importante en esta conversación es que todo está muy caliente y todo está muy rápido y todo está todavía muy fresco y es muy difícil hacer análisis certeros y serios en una situación tan en caliente. Entonces, lo que yo intento hacer son aproximaciones, pero más allá que aproximaciones desde un análisis académico o científico, intento hacer aproximaciones desde mi subjetividad y mi experiencia y mis anhelos políticos. También como en muchos aspectos me siento muy representada por la gente que está en las calles en Colombia y puedo compartir muchos de sus sentires, muchos de sus dolores y muchas de sus experiencias. Entonces yo quiero conversar, bueno, empezar esta conversación con algunos puntos que he decidido elaborar. Cuando yo empecé a contactar, porque yo no trabajo realmente en la primera línea, me invitaron a algunos espacios de reflexión con ellos, pero mi vínculo con la primera línea es sobre todo del corazón y también desde mi experiencia sociohistórica. Yo vengo de un sector muy popular, de los barrios populares de Bogotá, y claro, como nosotros hemos visto, estos son los chicos y las chicas que están en las calles o que se han mantenido en las calles y que dieron como toda la fuerza a la confrontación que hubo con la policía y ellos son como los protagonistas. Entonces, una de las preguntas que yo me hago o me hacía en un principio era, ¿qué motiva a los chicos y a las chicas a enfrentarse en absoluta desventaja a la policía y al SMAT? O sea, ¿de dónde sale esa fuerza, esa pulsión? Y entendí también a partir de mi reflexión personal que estos chicos y estas chicas encaran el desespero profundo de un sector de la sociedad. Es decir, ellos hacen carne el dolor, la falta de sinsentido en la vida, el cansancio, la saturación, el hartazgo, pero también la esperanza. Entonces son una combinación, una disputa permanente entre el Eros y el Tánatos,
Es decir, entre un sistema en el que viven, que los mata, que los excluye, que los discrimina, y ellos a la vez resisten y dicen: "Nosotros queremos vivir y estamos dispuestos a morir en el intento". O sea, esa relación, esa fue como mi primera pregunta, ¿qué los motiva a estar en la calle? ¿Qué los motiva a arriesgarse? ¿Qué los motiva a salir con sus escuditos, hechizos hechos en casa, con sus cascos, o muchas veces sin ninguna protección, con una altísima posibilidad, probabilidad de que no regresen a sus casas? Y en alguna de las conversaciones que yo tenía con ellos y ellas les preguntaba eso, ¿qué los motiva? Y muchos decían: "Es que yo ya no tengo nada que perder". Y esa me pareció una respuesta tan dolorosa, pero a la vez tan poética, porque era como eso, la capacidad de sentir que vale la pena morir por algo, y que eso le da sentido a la vida, aunque parezca muy paradójico. Ujú. Yo entiendo la primera línea como expresión de varios momentos y de varias realidades de la historia actual, de la situación actual de Colombia, pero también como de su historia en las últimas décadas. Yo entiendo la primera línea, o yo creo que podemos ver en la primera línea una expresión de una juventud politizada, pero aquí politizada tenemos que ampliar el concepto de lo que significa, de cómo entendemos la politización. Y yo lo analizo, yo lo entiendo desde ese binomio, estar doliente y consciente de una realidad que niega la condición de humanidad a millones de personas, en particular en Colombia. O sea, estar politizado no significa ser el poseedor de un gran discurso, de una gran dilocuencia, de un gran análisis sobre la realidad social, económica y política, sino significa sentir dolor. Es un dolor que te atraviesa y que te preguntas constantemente por qué está pasando esto, por qué no tengo trabajo, por qué no tengo empleo, por qué no puedo estudiar, por qué tengo miedo en el barrio, por qué mis niños están siendo asesinados por la policía, por qué los jóvenes negros no pueden salir tranquilos sin temor a que los maten, por qué las niñas tienen que vivir asustadas en sus casas o en la calle. Entonces es ese nivel, ese binomio entre dolor y conciencia de que algo no está bien, es un dolor y una conciencia que los atraviesa. Y así entiendo yo esta juventud politizada, atravesada por un dolor y con una añoranza. La toma de calle es una expresión concreta de su manifestación de ese dolor y de esa conciencia. También lo entiendo o lo analizo como otro binomio, que es el binomio entre la rabia y el amor. Cuando uno analiza los videos, las fotos, cuando uno conversa con ellos, con ellas, eh, es la expresión de mucha rabia y resentimiento, pero no en el sentido que las élites le han dado a la palabra resentimiento. El resentimiento es aquí que vuelves a sentir una y otra vez porque ha sido la historia de tu vida que no te tratan como persona, que no te tratan con dignidad, que no tienes posibilidades. Entonces es esa repetición constante, ese resentir una y otra vez que no hay espacio para ti en la sociedad. Entonces eso ha hecho que ese resentimiento, que esa rabia sea una rabia movilizadora. Y es una cosa que me parece preciosa en este momento porque ha sido como no quedarse simplemente en el momento de la molestia, de la queja, del dolor, que fue lo que ocurrió con muchas generaciones anteriores. Estaba el malestar, estaba la rabia, estaba el dolor, pero no era una rabia que tuviera pretensiones transformadoras. Y yo siento que este movimiento sí la está teniendo. Es una organización de la rabia, es una movilización de la rabia, pero es una movilización de la rabia también a partir del amor. ¿El amor hacia qué? O sea, no es un amor abstracto, no es un amor romántico, no es un amor etéreo, es el amor a la comunidad, a la gente con la que cohabitan, a la gente del barrio. Es un amor que construye redes de cuidado, es un amor que construye redes de solidaridad. Y todas esas expresiones de amor las podemos ver en la forma en que los chicos y las chicas se organizaron para mantenerse en las calles, las ollas comunitarias, las bibliotecas, los espectáculos culturales,
las pintas que hicieron, las tomas de calle, todo eso, el cuidado del espacio colectivo, el charlar con los vecinos, el organizarse para que la delincuencia no se tomara los espacios, todas esas son expresiones de amor que tuvieron su manifestación, su expresión en la primera línea, ese binomio rabia y amor que yo manifiesto. También es una expresión popular desde la marginalización. Y en este caso yo quiero entender, o que les propongo entender la marginalización como un cerco constante al desarrollo de una plenitud como individuo y como integrante de la comunidad. Y es un cerco que tiene muchísimos niveles. Es un cerco material y como lo hemos visto, o sea, las condiciones de desigualdad en Colombia son aberrantes, las condiciones de pobreza son indignantes, o sea, las posibilidades de que la gente en Colombia coma bien ya es un lujo. O sea, comer en Colombia 3 veces al día se volvió un lujo, se volvió un privilegio. Tener acceso a un sistema de salud, al derecho a la salud, se volvió un privilegio. Tener acceso al derecho a la educación de calidad se volvió un privilegio. Tener acceso a aire limpio, a agua potable, a ríos, a montaña, a condiciones bioecológicas que nos permitan estar bien, todo eso es un privilegio. Pero no solamente es a nivel material, sino también a nivel simbólico. O sea, se consolidó en Colombia en los últimos años una sociedad vacía, una sociedad sin referentes simbólicos positivos. Entonces, todo lo simbólico en Colombia pasa por el traqueto, por la mafia, por el dinero fácil, por la vida no importa, por está bien matar. Es una destrucción permanente del sentido simbólico de la vida, pero también a nivel intelectual, porque en Colombia hay un desprecio profundo por el que piensa, por el que se sienta a analizar, por el que usa el discurso y el que quiere expresar ideas y quiere debatir a partir de las ideas. Entonces en Colombia se volvió natural, normal, insultar, agredir, señalar. Entonces como que la condición humana de pensar, de discutir, de argumentar, se ha ido perdiendo en un contexto en particular como el colombiano, de este desprecio profundo por el pensar y el pensar no solamente para enriquecerse y saber cómo hacer trampas, sino el pensar para desarrollar las capacidades como ser humano, pero también para desarrollar un bienestar colectivo, un bienestar comunitario. Y también modelo de país. En Colombia no se puede proponer otro modelo de sociedad porque te matan. O sea, cualquier intento organizativo político que ha promulgado o ha intentado hacer una propuesta, presentar un modelo alternativo de país, ha sido reiteradamente asesinado. Entonces, esos son como los varios niveles de cerco que estos chicos y estas chicas intentan romper y lo intentan romper desde lo popular, con sus recursos, con lo poquito que tienen, y es hermoso verlos. O sea, para mí la olla comunitaria es una cosa preciosa. Bueno, la viví en la universidad, era el momento mágico donde todo el mundo llega a partir de lo poquito que tienen y a partir de eso poquito que se tiene se construye algo que es muy grande, que sobrepasa, que nos sobrepasa a todos y el que todos se pueden beneficiar. Lo construyen con sus lógicas, lo construyen como sin agenda, sin plan, sin que nadie les diga a partir de lo que son capaces y de lo que tienen, lo construyen a partir de redes materiales de apoyo, redes culturales, redes espirituales. Uno de los ejercicios que me pareció muy bonito, en particular en algún espacio de resistencia en Cali, era que alguien hablaba, estaban como en una sesión de charla o de conferencia en calle y alguien hablaba de lo espiritual y la necesidad de reconectarse y de sanar lo espiritual. Eso no tiene nada que ver con la religiosidad, de creer o no creer en diferente Dios, sino volverse a conectar con algo más allá del mí, del ser personal, del individuo, ¿m? Y pensar que la vida tiene un sentido más grande, un sentido superior, más bonito, y que a ese sentido superior se puede llegar
de una forma propia, se pueden construir modelos propios y proyectos propios. También veo la expresión eh, de una transformación en entender lo político y en el sentir lo político de una forma formalista, valga la redundancia. Es decir, ellos superan la visión partidista de lo político. Y aquí me quiero detener un poco porque, claro, nosotros venimos de una generación, o esta generación se les señalaba como apolítica, como Ujú, apática a la política. Y claro, desde la comprensión clásica de la política o formal de la política, son chicos y chicas que no votan. Ujú. Y la mayoría no votan porque apenas seguramente tienen sus cédulas hace unos pocos años, pero no solamente por eso, sino ellos son herederos de un malestar profundo y de un desencanto profundo que tiene gran parte de la sociedad colombiana con el establecimiento político, con el establecimiento formal, con el ejecutivo, con el legislativo, con el poder judicial, porque la política formal ha sido completamente corrompida y convertida en la trinchera donde los intereses de muy pocos se defienden y quienes han puesto al Estado en función de sus propios beneficios. Entonces los escenarios políticos están llenos de élites y mm, élites corruptas, élites que no, o sea, en el contexto colombiano ya completamente descaradas, que han convertido el establecimiento no solamente en el administrador de sus bienes, sino en un aparato de corrupción donde, donde la justicia está completamente permeada y politizada de una forma negativa. Y uno de los últimos puntos para que vayamos abriendo la discusión es, bueno, la ruptura de los paradigmas, lo que estaba diciendo ahorita, sobre la forma de hacer la política y lo político. Y para mí los chicos y las chicas de la primera línea representan la explosión social de los nadies. Eso quiere decir, o sea, no son gremios, no son sectores sociales tradicionales, o sea, con campesinos, mujeres, indígenas, afro, estudiantes, no son nada de eso, son simplemente los nadies, los muchachos del barrio. Alguien me decía, somos los ñeros del barrio, entre comillas, y han resignificado mucho la palabra ñero. Los ñeros del barrio se transformaron en los líderes sociales, en los pensadores, en los actores representantes de un sentir comunal. O sea, esos chicos que muchas veces eran vistos en las esquinas sin nada que hacer, que eran incluso muchas veces señalados como poco recomendables, se convirtieron en los héroes y en las heroínas de los barrios populares, de los puntos de resistencia. Y, y llegaron a tal punto de resignificar la palabra ñero, aunque no quiero que salga de este contexto, pero me parece interesante lo que implica, es que he visto en muchos perfiles de Facebook, de Instagram, de las redes sociales, que mucha gente ya usa la consigna siempre ñero o ñera, nunca gente de bien. Significa como que también paralelamente en la confrontación que se vive en la calle, desenmascaran qué significa ser en Colombia gente de bien, quiénes son la gente de bien, qué hace la gente de bien, cuáles son sus prácticas, cuál es su relación con la vida, cuál es su relación con el otro ser humano, qué piensan ante la desigualdad, ante la injusticia, ante la pobreza, ante la discriminación, cómo reaccionan cuando la gente pide un país más justo. Entonces, ese binomio, los nadies, los ñeros y la gente de bien, me parece que expresa mucho una sectorización que ya había en el país, pero que ahora es mucho más clara, está mucho más transparente. Y en ese sentido me parece muy importante entender también eh, que muchos de los análisis académicos que se hacen de los movimientos políticos y sus protagonistas se quedan cortos o se han quedado cortos para entender lo que pasa aquí, porque muchos de los chicos y las chicas que estamos viendo en la calle entrarían en esa categoría que Marx denomina los lumpen. Son los lumpen proletariado, son el lumpen proletariado, perdón,
Y ellos le están demostrando a Marx que ellos sí pueden ser el sujeto de la historia. Y eso me parece absolutamente revolucionario, por lo menos al nivel de las ideas y del pensamiento y de la forma en que se ha hecho el análisis social. Otros paradigmas que siento que estos chicos y estas chicas con su toma de calle están rompiendo. El paradigma de me importa un culismo, que ha sido un hito en la historia de Colombia. Ellos están dispuestos, lo hemos visto, o sea, tristemente han muerto muchos chicos y chicas político de manifestar su inconformidad con un statu quo, con un sistema, y rompen esa idea de yo solamente me ocupo por mí, para mí, y están dispuestos a dar la vida por algo, para algo, sin saber exactamente para qué, pero están dispuestos a construir un horizonte de sentido, un horizonte que guíe la existencia y la cotidianidad. Para muchos de los chicos y las chicas, participar en las acciones de primera línea, levantarse y que eso estuviera dentro de su vida, se convirtió en una razón de ser muy valiosa, como seguramente no habían tenido ninguna otra en toda su existencia. Hacer parte de algo, hacer parte de una comunidad, hacer parte de un proyecto, hacer parte de un colectivo, hacer parte de un sueño. El otro paradigma profundo que siento que rompe, bueno, ya lo había manifestado, el culto al triunfo personal y al individualismo. Y para mí uno de los más fundamentales, y es que rompen o manifiestan este agotamiento del proyecto narcoparamilitar, sus instituciones, sus escenarios de legitimización y sus representantes. O sea, yo veo en estos chicos y en estas chicas un quiebre profundo de las convicciones que movilizaron a un sector importante de la sociedad colombiana en los últimos 30 años. Algunas veces de forma inconsciente, pero es que el culto a la mafia, el culto al imponer el poder de las armas, el poder del dinero, yo siento que se rompe con esta generación donde la capacidad y las ganas de construir algo colectivo, la comunidad, lo comunitario, el pensarse otro proyecto de país, el pensar que se pueden hacer las cosas de una forma diferente, empieza a ganar espacio. Y yo siento que justo por eso, por esa ruptura, es que vimos un despliegue tan violento de los sectores de derecha fascistas, porque de una u otra forma son conscientes que su hegemonía se está terminando y la única forma de sostener esta hegemonía es de una forma muy violenta, porque ya ideológicamente es insostenible. Y estos chicos y chicas representan el quiebre profundo de esa ideología, de esos escenarios de legitimización y sus representantes. Yo creo que una cosa interesante es como la consigna que uno escuchaba constantemente en las movilizaciones, incluso una consigna que se volvió baile, una consigna que se volvió coreografía, la consigna que hace referencia al expresidente de Colombia. Entonces, como que ese quiebre ya empezó. No sabemos cuánto va a durar la caída. Yo creo que va a ser una caída estrepitosa. Ya estamos viendo cómo reaccionan, pero es una caída que ya empezó y me parece muy interesante que nos vayamos preparando para eso. En ese escenario de caída y agotamiento de este proyecto y los escenarios de legitimización y los representantes que tenía, claro, los retos que, que tienen y que sobre todo más que más que la toma de callo, más que la primera línea, yo creo que los retos que tenemos como sociedad, porque hay que entender que la primera línea fue una explosión, un momento, pero no se ha transformado en movimiento. Es decir, como que no ha habido la forma, también por su efervescencia, por su multipluricidad, por su diversidad. Lo que tenemos son focos, muchos focos en las grandes ciudades, cada vez más pequeñitos, más agotados, pero no hubo forma de transformar eso en una red de trabajo concreto
orientado, con metas, con propuestas, con agenda. Otro de los retos es que muchos de los integrantes de la primera línea eran chicos y chicas que la explosión social los cogió en la calle. Es decir, ellos se sintieron y se sienten recogidas en esa explosión social y participan, pero no tienen mucha formación política, más allá de su vivencia y de su dolencia propia, de lo que les duele en sus casas, de lo que les duele en su cotidianidad. Entonces, en ese sentido, también muchos fueron o están siendo ingenuos en el sentido de cómo entender qué puede pasar más allá o cómo transformar el país o cómo transformar la sociedad. Entonces, como hubo también muchas experiencias de ingenuidad, muchos se fueron desvinculando de los espacios porque esperaban cosas, cambios inmediatos, y los cambios no, los cambios sociales nunca son inmediatos. Otro de los retos y otra de las debilidades es que hubo o hay todavía poca capacidad de hacer de un problema personal un problema, un tema político. Y ahora lo que estamos viendo es que muchas de las agendas que todavía quedan, que se están construyendo en relación a la gente de la primera línea, se han limitado con todo el sentido, yo lo entiendo también desde sus necesidades concretas, inmediatas, a pedir soluciones de empleo, a gestionar emprendimientos propios o colectivos o comunitarios, a pedir acceso a derechos básicos como formación, como cursos, como mayor presencia institucional, pero no hay una agenda, repito, que supere lo inmediato, que supere lo personal y que proponga otro modelo de país, tal como pasó en Chile. Claro, aquí hago la comparación, ¿no? Que es un poco odiosa, porque la primera línea, yo creo que la mayoría de ustedes o todas ustedes saben, como concepto, como estrategia de toma de calle viene de Chile. Y en Colombia se copia y se intenta imitar, pero claro, en Chile hay una agenda, hay una agenda clara, y en Chile el tema es la constituyente. Y a partir de esa agenda, la gente se mantiene en la calle y la primera línea se sostiene con un movimiento social gigante que los respalda. Aquí en Colombia, como no había un punto central, sino una multiplicidad de temas, de dolores, de problemas, de molestias, entonces no hubo cómo juntar todo eso y cómo convertirlo de explosión en movimiento. Y el último punto de los retos que yo veo, claro, el rechazo por la política formal y sus instituciones, que en algún momento puede ser un elemento motivador porque los invita a ser creativos, a inventarse lo político, a reinventarse lo político. En el escenario concreto colombiano es problemático porque es que sigue siendo en lo formal, en la política formal, en la política electoral, donde están los espacios donde se toman las decisiones más relevantes sobre la vida de las personas. Entonces, la apuesta desde lo popular, desde lo local, desde lo comunitario, sin hacer cambios en las estructuras del poder del Estado, tiene pocas posibilidades de éxito. Y yo creo que eso es como uno de las grandes preguntas que muchos de ellos y ellas están haciendo, como si participan en las convocatorias que hay ahorita para las listas, con quién sí, con quién no, si se traicionan como movimiento, como expresión social y política, si deciden participar en las elecciones. Bueno, eso siento que son como las preguntas urgentes que se están resolviendo o que se están planteando. Y con este punto yo quisiera cerrar mi intervención y abrir espacio a la conversación, si les parece. Bueno, Edna, primero felicitaciones. Digamos que tienes el don de la palabra y digamos que un tema tan denso, tan difícil, en una situación colombiana como la nuestra, lo llevas incluso hasta al tema de la poesía, como el tema literario. O sea, me gusta mucho la forma como hablas. Y un punto que me quedó patinando mucho es cuando hablas de esa juventud desde el Eros y el Tánatos. O sea, cómo estos jóvenes hoy día viven la vida
con potencia, con fuerza, con esperanzas y con expectativas y con mucho amor, pero al mismo tiempo también esa muerte lo rodea todo el tiempo y hace que se naturalice la vida y la muerte como algo normal para un joven, que ni siquiera deberíamos de estar hablando de eso para un joven, sino que es solamente vida y amor. Y un país como estos mete en el menú el tema de la muerte todos los días. Y tú hablabas de ese Eros y ese Tánatos, y yo me remitía a los jóvenes de los años 80 aquí en Medellín. Y todo ese tema de lo que estás hablando, de cómo, digamos, que ese combustible que representa el narcotráfico en Colombia mantiene una guerra incesante y que no para contra los jóvenes, pero que no para contra las poblaciones rurales, y que esto parece que no tuviera como una forma de salida. Entonces, yo recuerdo mucho eso que me decías cuando hablabas de Eros y Tánatos, porque pareciera que Medellín como que replica ese tipo de cosas aquí en la ciudad y también eso se expandió a nivel nacional. O sea, el narcotráfico nace fuertemente aquí en Antioquia y el uribismo nace aquí en Antioquia y pareciera que todas las cosas malas nacen en Antioquia, pero lastimosamente se replican para el país lo malo y aquí eso que tú estabas hablando lo vivimos en carne propia con un atenuante peor todavía. Y es el hecho de que estas primeras líneas están siendo amenazadas por grupos armados a nivel nacional, pero mucho de esa amenaza también surge de la organización criminal de aquí de Antioquia, mostrándoles al resto del país cómo organizarse desde el tema paramilitar, desde el tema de banda criminal organizada, para decirles a los pelados, mucho ojo, no dañen infraestructura, no generen tapones en las vías, porque eso va a ser básicamente una amenaza para nosotros y nosotros tenemos con qué responderles desde la ilegalidad. Entonces, me gustaría que miráramos un poco eso, porque lastimosamente yo siento que Medellín también ha sido como el crisol de estas violencias y cómo se replican a nivel nacional y siguen ahí latentes. Entonces, hoy día tenemos, por ejemplo, un municipio como Envigado, donde la primera línea realmente no puede hacer muchas cosas y digamos que la gente lo que hace es protestar de una manera pacífica, tranquila, pero que no tiene esa potencia que tiene en otras zonas precisamente por la fortaleza de esos grupos armados en ese municipio en específico. Entonces, me gustaría que miráramos un poco eso y ahorita abrimos entonces para más preguntas porque está súper interesante todo lo que estabas comentando. Listo, Alejo. Pues yo creo que Antioquia tiene cosas muy bonitas también, sobre todo. mm, Y Medellín tiene cosas hermosas. Pero sí, creo que tristemente la ciudad o el eje Antioquia-Medellín se convirtió en un escenario de gestación de una forma de hacer narcotráfico, porque yo creo que el narcotráfico es un problema nacional y lo ha sido siempre desde su nacimiento. Lo que pasa es que, claro, en Antioquia, en Medellín, con el nacimiento de unos carteles que tienen particularidades de clase, que aquí me parece que eso es importante. Yo creo que una de las cosas que no se dicen cuando se analiza el cartel de Medellín y la figura de Pablo Escobar es que este hombre de una u otra forma democratiza el negocio de las drogas cuando era un negocio exclusivamente de élites y él empieza a competirles. Y en ese escenario, claro, mucha de las implicaciones o de la forma en la que se acabó con Pablo Escobar, de la que se narra Pablo Escobar, tiene que ver también con esa perspectiva de clase, porque era un don nadie que entró al negocio y empezó a disputarle no solamente el manejo del negocio, sino también la representación y la figuración. Entonces Pablo Escobar se convirtió en un héroe avalado, amado, que construye de una u otra forma un ideal
de cómo se puede ser alguien en Colombia. Y se puede ser alguien en una sociedad tan desigual y tan mezquina, haciendo plata. Lo importante es hacer plata y pues si hay que matar a cientos, a miles, eso es irrelevante, porque en este contexto lo importante es ser alguien a partir de las posibilidades que da el dinero. Y por el otro lado, siento que la acción criminal es posible, como todos lo sabemos, porque hay un respaldo institucional. O sea, no solamente son las bandas armadas criminales diciéndole a la gente que no, que se porte bien, entre comillas, sino que lo hacen porque saben que tienen todo el respaldo de las instituciones policiales y judiciales para actuar en completa impunidad. Y ese es uno de los temas más agudos que tiene Colombia, es el nivel de impunidad que hay en el sistema judicial. Entonces, como que sí, en un contexto donde varias personas a plena luz del día, con cámaras, pueden salir a dispararle a la gente y 2 semanas después están en Miami disfrutando de sus vacaciones, manda un mensaje muy claro. O sea, aquí la vida de los pobres no importa, y si los ricos matan pobres o si los delincuentes matan pobres, en solicitud de los ricos, pues no va a pasar nada. Ese es el mensaje que se manda. En primer lugar, bueno, un saludo, Edna. Muchas gracias por compartir estas importantes reflexiones y un saludo para todos. Bueno, yo soy economista y pues también he trabajado el tema de la economía política. En las reflexiones que he hecho desde hace una buena cantidad de años, pues lo que yo veo es lo siguiente, y bueno, ya que hiciste alusión a Carlos Marx y sus planteamientos en cuanto al análisis, digamos, del tipo de sociedad, de la sociedad capitalista y su funcionamiento, pues los desenvolvimientos que han ocurrido en los últimos 50 años, sobre todo, digamos, desde 1970, en que se empezó el neoliberal en el mundo, pues para mí es, digamos, como un proceso continuado en donde las élites mundiales lograron encontrar la forma más acelerada en los últimos 500 años para concentrar la propiedad, la riqueza y el poder en muy pocas manos. Entonces, por eso es que a nivel mundial encontramos que más o menos unas 500 empresas transnacionales, como lo mostraba hace unos años en un video Eduardo Galeano y Jan Ziegler, mostraba, bueno, el orden criminal del mundo, se llama esa película y la pueden conseguir por YouTube. Entonces, bueno, la mayoría de la población pues no tiene unas condiciones y unas posibilidades de vivir dignamente porque del mundo y de todas sus instituciones y todas las instituciones y todas las organizaciones que permiten la reproducción de la sociedad en los aspectos económico, social, político, cultural y ambiental, pues han sido secuestradas por una poca gente. Entonces los estados han sido cooptados, han sido capturados por élites que se han vuelto cada vez más criminales. No es que antes no lo hayan sido, pero ahora tienen una capacidad terrible de control, de manipulación y de exterminio a través de los medios de comunicación masivos, pues que son tan importantes, el control de la comunicación, con todas sus contradicciones, porque en otro sentido también las redes sociales pues generan posibilidades de comunicación horizontal entre la población, pero también han encontrado formas de controlar eso. Tienen ejércitos completos de gente en oficinas para responder los twitters y las comunicaciones que no son de su agrado o que sienten que atenten contra su poder, y entonces 200 o 300 respuestas inmediatamente sepultan la importancia, digamos, de esas comunicaciones críticas. Y lo que aparece es como si le cayera medio mundo, y eso aparece como si fuera la opinión pública para
para negar eso. Eso me lo envió un compañero desde Argentina, que descubrieron que tenían unas oficinas, el gobierno de Macri tenían unas oficinas llenas de gente de esta respondiendo comunicaciones. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo percibo? Que el mundo, pues como está configurado actualmente, no es viable para una gran cantidad de población. Entonces, lo que en su época Marx llamaba pues el lumpenproletariado, que tiene que subsistir de alguna manera, y si necesita robar para subsistir, pues tiene que hacerlo. Eso es una ley natural. Lo mismo que muchos de nuestros campesinos o población rural, si tiene que cultivar coca o marihuana para poder sobrevivir y que sus hijos no se mueran de hambre, pues tiene que hacerlo y está obligada a hacerlo, porque si no, pues incurriría en que se sentiría como responsable de la muerte de su propia familia. Bien, entonces, en medio de esta situación donde una cantidad de población que, dicho de otra manera, en algún tiempo la estaban llamando desechables, o sea, una población que no es interesante para el sistema del capital, sino que se ha convertido en un problema para el sistema capitalista. Es decir, que yo la llamaría población sobrante para el capital, para esas relaciones criminales entre los que controlan los medios de producción y todas las condiciones necesarias para reproducir la vida, y aquellos pues que tienen que trabajar y vender de una u otra manera su fuerza de trabajo para subsistir y obtener el mínimo necesario para ello. Pues bien, entonces esta población sobrante para el capital, pues es una población que empieza a ser problemática porque tiene que protestar o tiende a protestar de una manera u otra, porque es como un proceso de asesinato progresivo. Es decir, que a la gente la han condenado a muerte. Una persona que no tiene trabajo, que durante 1 año, 2 años, 3 años busca trabajar, busca emplearse de alguna manera y no puede hacerlo, pues lógico que comienza, si no puede pagar el agua, si no puede pagar los servicios, si no puede pagar la energía, si no puede coger un bus, pues es una población, si no puede comer, si sus hijos no pueden alimentarse, si no puede acceder al agua, pues es una población que está en proceso de aniquilación, en proceso de exterminio físico. Y cuando esto se da en una situación masiva que afecta de manera particularmente fuerte a los jóvenes, y de alguna manera estos empiezan a comunicarse en el barrio de manera de múltiples formas, y bueno, pues entonces se da una coyuntura particular que en este caso en Colombia estalló pues por el proyecto de reforma tributaria, que en realidad pues era una movida más para concentrar aún más el poder y la riqueza. La mayoría de la gente no conoció los artículos que estaban escondidos dentro de esta reforma tributaria, pero era una reforma que prácticamente le daba poder dictatorial al gobierno para transformar instituciones y para expedir decretos sobre muchos temas que en condiciones normales no puede y no podría hacerlo. Bien, entonces yo lo veo de esta manera. Ahora, la explosión social, la rabia, la rebeldía acumulada y el derecho a defender la vida también se convierte en un acto de dignidad. Es decir, probablemente todos estos jóvenes durante muchísimos años, digamos que la mayoría pudieran tener, no sé las edades, pero digamos que alrededor de 20 o menos de 22 años, son gente muy joven. Y entonces si en sus años, digamos, de adolescencia y los de juventud, pues no encuentran posibilidades de realización absolutamente en nada, y ni siquiera de la conservación física de su salud, porque no hay acceso a los alimentos, y menos a todo el resto de cosas, pues tienen que salir a protestar, y eso se convierte en un acto de dignificación de la vida. Entonces, bueno, eso, pues yo mismo recuerdo, cuando era joven fui líder estudiantil, y la satisfacción tan grande que uno sentía movilizándose, rompiendo un estado de sitio que había durado 40 años continuos o 30 años continuos casi de estado de sitio donde las movilizaciones no eran permitidas. Pues bueno, yo sentía una alegría muy grande, así me persiguieran,
Así a muchos bueno, a mí no me encarcelaron porque corría mucho, era muy veloz, pero a muchos de mis compañeros sí, y muchos pues les dieron palo y algunos también los mataron, pero se convierte en un acto de dignidad y de profunda satisfacción. Ahora, protestar no significa necesariamente saber qué es lo que uno quiere y cómo conseguir lo que uno quiere. Entonces ahí hay un problema grave y yo siento que de todas maneras hay el riesgo de que muchos de los jóvenes que participaron en estas movilizaciones tan importantes, las más grandes yo creo que del siglo, entre el siglo XX y XXI, o por lo menos yo no conocí ninguna otra, y participé en el paro cívico nacional de 1977, que quizás es la movilización más grande que había yo conocido hasta el momento, pero eso duró 3, 4 y máximo 5 días. Y sin embargo aquí pues más de 2 meses y la participación masiva de jóvenes en todo el país. Bueno, entonces siento que puede haber el peligro de que si no hay un apoyo y un acercamiento a esta juventud por parte de algunos de los sectores politizados, digamos que queremos una transformación en una dirección de la sociedad, puedan ser cooptados también por otros sectores que les pueden ofrecer alguna condición para sobrevivir y pueden ser puestos al servicio de fuerzas muy negativas de la sociedad. Bueno, hasta ahí dejo yo. Entonces, bueno, es una reflexión y yo creo que lo que hace Edna Martínez para tratar de comprender lo que pasa es muy valioso para todos y pues no es un problema solamente de los jóvenes, lo mismo que el sector rural, digamos, los campesinos y quienes cultivan la tierra, pues no es un problema solamente de ellos, es un problema del conjunto de la sociedad porque son los que producen los alimentos para todos nosotros. Y bueno, la cosa es cómo lograr una nueva forma de articulación entre lo urbano y lo rural, una forma que sea justa y que permita la dignificación de la vida para todos y la satisfacción de sus necesidades. Bueno, ahí dejo yo esa reflexión. Gracias, Rafael. No sé si Edna quiere hacer algún tipo de retroalimentación para poder continuar con otras dos personas. No lo llamo así, se llama la geopolítica. Tiene que, nosotros tenemos que pasar del análisis local, de las características que tiene Colombia como país y entenderlo en un tramado de relaciones económicas, donde gran parte de las condiciones en las que se define y se teje el país tiene que ver con su papel dentro de la economía global. Entonces, claro, Colombia es un país de economías de enclave, especializado en proveer materias primas a muy bajo costo al sistema global. Y para proveer materias de muy bajo costo, pues las condiciones de vida de las poblaciones, de las comunidades, de los trabajadores, tienen que ser muy precarios. Pero también para proveer esas materias a bajo costo, pues hay que destruir los territorios y hay que destruir el medio ambiente. Y en ese sentido, las posibilidades de cambios en Colombia tristemente ni siquiera pasan por las agendas propias del gobierno local. Yo creo que es una cosa importante de entender porque el cambio de gobierno, del ejecutivo, de la persona que esté ahí en la silla presidencial, incluso con unas mayorías en el Congreso, digamos, si se lograra como listas, que personas de listas diferentes lleguen, en esta dinámica de relaciones de poder muy difícilmente en verdad van a poder cambiar las estructuras, ¿no?, en las que Colombia está inmersa, porque, claro, lo que me ha mostrado la experiencia de la migración también es que y no solamente a nivel teórico, sino también a nivel como ya más de la pragmática de la política. Gran parte de la agenda del país, de la región, se define desde el norte.
se define desde Alemania, se define desde Europa, se define desde los Estados Unidos. Y no es accidental, no es casual que en 2 meses de revuelta, con unas violaciones aberrantes a los derechos humanos, con todos los testimonios que hay, con todas las pruebas, los gobiernos de la Unión Europea hayan mantenido un silencio cómplice ante la situación. Y es porque, o sea, Colombia representa no solamente los intereses de unas élites nacionales, locales, sino representa los intereses de unas élites internacionales. Y entonces, en esa medida, creo que es importante, claro, pensarnos cuáles son las alternativas que tiene el país, cómo se pueden hacer cambios en este país cuando estamos en ese entramado de relaciones de poder que superan que superan lo nacional. Eso por un lado. Y por el otro, pones un punto muy importante y es que, o sea, en Colombia, con el aumento constante de poblaciones marginalizadas, de poblaciones cuya existencia está constantemente en riesgo, su existencia física, la guerra y las empresas criminales son como una de las pocas alternativas que se está ofreciendo y es como una de las pocas realidades o posibilidades económicas que tienen muchos de los jóvenes. Entonces, por eso una de las dinámicas tristes en el país es esa capacidad que hay de reciclar y reciclar guerras, porque la guerra es una empresa. La guerra es una empresa, y hay un ejército, bueno, Marx los llamaba mano de obra, el ejército de reserva, un ejército de reserva que ya no va a tener cabida dentro de la producción y que ahora su cabida está en los ejércitos criminales armados. Entonces, como que, y los vemos operando y los hemos visto operando hace muchos años, pero cada vez con más fuerza en los territorios, porque el único empleador que está viendo la única realidad económica de muchos de los chicos tiene que ver con la guerra. Y eso creo que ese es un fenómeno que poco se ha analizado en Colombia. Eso, perdón, yo digo algo cortico sobre eso, ¿no? Entonces, también yo analizaba lo siguiente, digamos, en la guerra, por lo menos en sus últimos 50 años, como yo pude eh, padecerla y también analizarla, es que al final, en los últimos 20 años, prácticamente se convirtió en un proceso de exterminio de la población sobrante para el capital. Entonces, ¿quiénes son los que conforman o han conformado a los grupos guerrilleros? Pues los pobres de nuestro país, campesinos, afrodescendientes, indígenas, en condiciones, pues que vivían en condiciones terribles, y una forma de, de poder reaccionar frente a eso fue ingresando a la guerrilla por muchas razones diferentes en muchos casos. Bueno, otros entraron a la policía, también su base son los pobres de nuestro país. Quienes conforman el ejército, su base son los pobres de nuestro país. Y quienes conforman los paramilitares en la base, también los pobres de nuestro país. Entonces, cuando todos estos grupos se están enfrentando en un territorio, pues, ¿cuántos de la oligarquía mueren? ¿Cuántos de los dueños del capital o del sector financiero mueren en esa guerra? Bueno, yo creo que ninguno. Y en cambio, los pobres de nuestro país son todos los que mueren. Entonces, bueno, ese es un problema pues, que yo lo he visto, digamos, de esa forma, y también por eso considero, pues, que la guerra, como se fue desarrollando, pues, no se convirtió en ninguna alternativa para resolver los problemas del país, sino que al contrario los fue profundizando, y que en medio de esa guerra las oligarquías, pues, cada vez se enriquecieron más. Y esa guerra también les permitió justificar muchas de sus políticas y la construcción de aparatos de represión que en la mayoría de los casos no los aplicaron contra los sectores guerrilleros armados que pregonaban la transformación de la sociedad, sino que los aplicaron contra la población civil. Y pues eso pues también es lo que ha ocurrido, yo creo, con el ESMAD, ¿no?
Bueno, Edna, un gusto escucharla y esa claridad y ese llegar y atar los hilos que a ratos los tenemos todos dispersos. De hecho, mis palabras son una manifestación de esos hilos dispersos, de una cantidad de pensamientos que llegan a mí escuchándola y recordando, yo vivo en Cali y vi lo que fue las manifestaciones de la explosión, esa explosión que la falta de cultura ciudadana, porque no hemos trabajado la cultura ciudadana. Cuando yo miro qué hacer para el cambio, me parece que el crear cultura ciudadana es tan importante, pero cuando se dan situaciones como las que hemos vivido y las que llevaron a estos movimientos, prácticamente es una cultura que se hace con base en necesidades y puntos en común, que es lo entonces, porque allí, pues lo que más se ve es el movimiento urbano, pero por ejemplo a Cali llegaron el movimiento indígena, el movimiento campesino a apoyar esas primeras líneas como tal, ¿cierto? Está la situación de agobio socioeconómico, político, que en los medios en los que me muevo veía que la gente inicialmente lo aceptaba y estaba de acuerdo. De hecho, las últimas encuestas que han hecho de credibilidad y aceptación del presidente y de una cantidad de personalidades está manifestando mucho eso, ¿no? Prácticamente en mucho la manifestación de lo que la gente alcanzó a percibir. Pero entonces resulta que hay otras manifestaciones que son muy duras. Un día salí a recorrer la ciudad y vi toda la parte del transporte que se había avanzado del transporte público, muchas de las estaciones quemadas. Y entonces eso era lo que mostraban en los noticieros, eso era lo que mostraban en todos los medios y creaban opinión, como bien lo dijo el anterior, la persona que habló, Rafael, perdón, que lo llame así de nombre de una. Entonces, en esas manifestaciones, en lo que la gente veía, y vemos porque todavía está, entonces, dentro de esa cultura ciudadana, en manos de quién están los medios. Entonces se vende la imagen de que es violencia, pero no se ve la otra violencia, la violencia que nos acabas de narrar, ¿cierto? Entonces, cuando hablaba con mis estudiantes y algunos me manifestan eso, y ya, bueno, es que hay una violencia explícita que es la que usted ve, pero hay otra que es todavía más dura, que es la violencia interna, esa escondida en las ciudades, en el campo, que no lo vemos, ¿cierto? Ese es el primer punto que su reflexión me suscitaba, Edna. Un segundo punto es que trabajo en la yo soy agrónoma y trabajo en agroecología, que podemos producir alimentos sin utilizar químicos. Y entonces hay grupos de agricultores que los hacen como tal, pero es lo que estás diciendo, en manos de quién está todo, ¿cierto? Entonces la globalización, la revolución verde, que comenzó primero con la venta de agroquímicos y luego llegó y avanzó, y los avances se dan ahora, están en la parte de biodiversidad, nos tienen comiendo como 6 o 7 productos. Entonces la biodiversidad no importa porque eso viene un plan de gobierno trazado desde las altas esferas, que es la explicación en manos de quién están las políticas públicas mundiales. Y están en manos de las transnacionales y ahora avanzan hacia el agua y hacia la tierra.
Antier tuve oportunidad de ver una tesis de doctorado de un estudiante. ¿Qué está pasando con los llanos orientales? ¿Qué está pasando con la Orinoquía? Y me dieron ganas de llorar. Todo vendido a las transnacionales, a los grandes dueños de este país, mientras que aún a comunidades, como me encontré con los menonitas en estos días, 32.000 hectáreas tienen en esa zona del país y nuestros pequeños agricultores no tienen un hectárea. Allí producen sus alimentos en menos de un hectárea. Y entonces se viene esa cumbre de sistemas alimentarios citada por la ONU, que ya ha sido tomado por las empresas de Revolución Verde, y, y se viene el último informe sobre cambio climático. Acaba de salir el último informe, que es desastroso, pues que estamos acabando con todos los bienes naturales como tal. Y entonces la cuestión es mucho lo que decía Rafael, cómo unirnos, cómo crear red, cómo crear esas redes que tienen que superar lo nacional, pero comienza uno a mirar cómo nos proyectamos hacia el futuro. Y allí es donde me pierdo, Edna. Pues yo creo que yo no tengo respuesta, yo creo que ninguna la tiene, pero creo que estos ejercicios hacen parte de esa búsqueda y de esa necesidad. Y yo soy una convencida también de que por eso considero que es importante que yo esté aquí en Alemania, porque hay que transformar también los espacios políticos desde aquí. La gente alemana que está muy cómoda en muchos aspectos, que tiene la barriga llena, que tiene superados muchos de los temas que para nosotros todavía son complejos y duelen, pero solamente en la medida en que las transformaciones se den aquí en el centro, vamos a tener nosotros también esperanza, porque si los alemanes siguen invirtiendo en el petróleo, en el carbón, en las armas, y todo eso perjudica a los territorios y las comunidades en Colombia, pues mucho del trabajo que nosotros hagamos en el país se va a quedar cojo. Pero siento que este es uno de los del trabajo que hay que hacer, que es un trabajo de hormiga, que es un trabajo también que a veces uno siente que no lleva a ningún lado, que no hay esperanza, pero pues diré que ahorita no nos podemos dar el lujo de no tener esperanza. Es nuestra responsabilidad como generación, la generación de la esperanza. Disculpen, buenas tardes a todos. Egna, muchas gracias por la exposición. Y de la exposición yo resalto lo siguiente. Pues me inquietan los puntos relacionados con un movimiento político pues que es fruto de una explosión, digámoslo así, por un dolor y que sale a la calle a buscar reivindicaciones. Pero obviamente como es un dolor y una explosión espontánea, pues no hay una agenda articulada. Entonces, si no hay una agenda articulada, pues el movimiento se diluye y simplemente quedaron, digámoslo así, los trozos de la explosión. Entonces, en Chile, bien lo dice Egna, pues hay una constitución política, una querencia de una nueva constitución política que pudiese articular pues unas reglas sociales que potenciaran una sociedad más justa. Aquí en nuestro país parece haber como cierta comunión en el sentido de que nuestra constitución política es suficiente, de que tiene los elementos para poder potenciar esa sociedad, digámoslo así. Entonces, si es así, uno pensaría que lo que falta es un programa político que lidere el rumbo del Estado para poder ir en esa medida, ir en ese camino. Entonces, si el principio fue el movimiento político, si el principio fue el movimiento político y no tiene una agenda articulada, si tenemos una constitución política que más o menos
digámoslo más o menos, porque no hay nada perfecto, obedece y puede potenciar una sociedad más justa. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para reorientar ese movimiento político? ¿Y qué tendrían que hacer los líderes de ese movimiento político, de esa primera fila, para ir en una dirección de lo que todos queremos? Es decir, de ciertas circunstancias y ciertas situaciones que permitan vivir de una manera más decorosa y en paz. De una manera decorosa y en paz. Entonces, ¿será que ese movimiento político tendría que convertirse en un partido político? ¿Será que esas banderas las retoma ya un grupo, un movimiento político, un partido político o una serie de políticos ya establecidos y que puedan liderar esas banderas y que estas personas de la primera fila o que han liderado todo ese proceso se unan a estos partidos políticos o estos líderes políticos ya existentes y que tienen cierto renombre y cierta presencia en el abanico nacional? Me llama también la atención que cuando algunos de estos líderes políticos han querido retomar esas banderas, se les tacha como oportunismo político. Pienso que quienes les han querido retomar en realidad las sienten y las han defendido y han sido coherentes con su posición histórica. Entonces pienso que también allí hay una forma de legitimar a ciertos líderes que, que quieren retomar estas banderas. Entonces, esta sería una reflexión a nivel de lo que es el movimiento político y la constitución política. El otro tema es el tema del narcotráfico. Con respecto a esto, pienso que el hecho de quererse enriquecer rápido y a prisa y querer consumir sin una medida, inclusive de manera irracional, está muy orientado pues con todo este proceso que tenemos actualmente, digámoslo así, que es el capitalismo asentado en un sector financiero donde el capital produce más capital. Y allí detrás de lo que hay, para mí, de lo que hay detrás de eso también es el tema de la subjetividad. Un hombre, un hombre que es un ciudadano, que tiene poca y le interesa poco la participación política, pero que sí se realiza a través del consumo. Y cambiar eso es muy difícil. Cambiar esa subjetividad es bien, bien, bien difícil. Entonces, esa esencia de política y social del narcotráfico creo que se ve de otras maneras en un consumo rápido, en un acumular sin medidas, y es decir, la visión, el esquema del narcotráfico bien está en la sociedad a nivel económico, pero está difundido en otras formas, en otras maneras, que si bien parecen legítimas, sí conservan su aspecto cultural esencial. Estos son como los comentarios, y mil gracias. Gracias a ti, José. Pues yo pienso, y esta es una opinión muy, muy personal, pero también está basada en los análisis que he hecho, lo que intento hacer como un análisis juicioso. La agenda política que vemos en Colombia, una de las posibles agendas políticas que vemos en Colombia que ha querido recoger o que ha intentado recoger o que incluso ha abanderado muchos de las demandas que tienen los chicos y las chicas de la primera línea, le apuesta a lo que aquí en Europa se conoce como socialdemocracia. Y siento que sería un ejercicio, una posibilidad importante para Colombia para superar muchas condiciones históricas de desigualdad y de marginalidad. Pero yo me pregunto qué posibilidades reales tiene esa agenda socialdemócrata en un contexto global donde la socialdemocracia está en picada, en caída. Y lo vemos en todo el mundo. O sea, cada vez las
fuertes sociedades con un proyecto socialdemócrata están girando más a proyectos conservadores, ultraconservadores, extremadamente neoliberales. Y un ejemplo de eso es Alemania, donde bueno, el partido de gobierno es la derecha demócrata, pero hay cada vez más fuerza de la derecha menos democrática, ya incluso con tintes fascistas, un partido fascista en el Parlamento. Y paralelo a eso, el estado de bienestar que construyó Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Fría, se está cayendo a pedazos. Entonces, Alemania, una potencia, uno de los países más ricos del mundo, uno de los países más industrializados del mundo, ha venido acumulando una cantidad de personas en la pobreza como nunca antes en su historia de paz. Hoy en día, las calles de mi ciudad, por ejemplo, donde yo vivo, en Berlín, es un circuito de muchas personas sin hogar, y cada vez las imágenes que nosotros estamos acostumbrados a ver en Colombia, de gente durmiendo en la calle, de gente comiendo de la basura, de gente pidiendo dinero en los trenes, se han vuelto una cotidianidad aquí. Entonces, como mi pregunta es, o sea, ¿le puede apostar Colombia al proyecto de una agenda socialdemócrata cuando la socialdemocracia está en crisis y está en caída? No tengo la respuesta, pero para mí la pregunta es importante. En relación a la deslegitimización a algunas figuras políticas que recogen de una u otra forma, o que han intentado recoger y ser coherentes con las demandas de la gente de la primera línea, yo creo que mucho de eso tiene que ver con que no solamente a nivel discursivo, sino en la práctica, la política en Colombia ha sido corrupta y oportunista. Y esta generación lo vive constantemente y lo entiende constantemente. Entonces hacen la asociación directa sin tener que analizar o sin tener que revisar muy bien quién es la figura entre político, senador, senadora, parlamentario, corrupto. Y eso es suficiente, y eso es muy instrumentalizado por sectores también que hacen sus cálculos políticos y que utilizan esa lectura plana para impedir o para ponerle zancadilla a cualquier posibilidad o a cualquier alternativa. Y bueno, lo que señalas en relación al narcotráfico y el consumo, yo creo que eso marcó profundamente la sociedad colombiana, y uno lo puede ver. Yo creo que las narconovelas es un producto único del país, y el mensaje, si uno lo analiza de esas series, de esas telenovelas, es la única forma que usted se puede realizar como persona es consumiendo, tenga plata. O sea, se va a morir en 2, 3, 5 años, pero esos 2, 3, 5 años va a vivir como un rey, como una reina. Y esos 2, 3, 5 años valen la pena, así al final usted termine en la cárcel o en el cementerio. Y ese fue el mensaje con el que muchas generaciones crecimos. Yo también hago parte de esa generación donde el sinsentido de la vida se llena con la posibilidad de acceder a bienes, a bienes suntuosos, a bienes de lujo y a bienes de consumo. Creo que fue muy, muy provechoso esas reflexiones que tú has traído para nosotros. Yo me voy con el mensaje que ha sido importante el trabajo y esa acción colectiva, especialmente viniendo de los jóvenes, esos propuestas de modelos y proyectos propios, es bien importante. En Colombia, la violencia ha sido una forma de dominación para crear inestabilidades. En ese clima de inestabilidades ha sido favorable para hacer o no cambios, ¿no?, dentro de las instituciones, en forma de leyes, de decretos, de las mismas normativas. Y lo que yo estoy observando es que específicamente en esa pérdida de hegemonía, como de los partidos tradicionales, ha habido como alianzas, ¿no?, como alianzas entre los partidos de centro y pues los partidos que han mantenido pues, discursos mucho más reaccionarios. En ese clima de inestabilidad, pues, ¿cómo se han podido mantener, ¿no?, pues, a partir de contrataciones, de cargos públicos,
esa misma protección jurídica de los entes de control, y eso es un reflejo de un aparato público totalmente cooptado y de un Estado pues impermeable. Un poco esa información de que pues si el Estado está de esa forma, pues cualquiera podría venir a gobernar en los próximos pues en los próximos periodos, ¿no? Entonces, bueno, con la crisis económica que se ha vivido en el mundo y pues también en Colombia, de las empresas, del mismo Estado pues fallido, vemos que puede el narcotráfico venir como a bancar las siguientes elecciones. Entonces es como algo que habría que pues mirar, ¿no? Que es algo muy, muy importante, que probablemente va a intensificar la violencia en ciertos lugares de Colombia y en términos generales. Pero bueno, el resultado de todo esto va a depender pues de las relaciones de fuerza entre movilizaciones sociales, y me gustaría como entender o si tú puedes abrir un espacio de reflexión en relación a cómo se pueden acompasar esos movimientos urbanos con los movimientos rurales, porque la explosión social en Colombia pues es prácticamente se concentra en las urbes. Esa fue una pregunta que traíamos aquí en reflexión en reuniones anteriores, ¿no? Cómo acompasar ese movimiento con zonas rurales, y cómo canalizar esa forma social tan heterogénea, porque es muy importante ver que las lentes que se observan o esos cambios de paradigmas, pues nos permite entender esa heterogeneidad del movimiento. Entonces, si tú tienes una evaluación o reflexiones de cómo potencializar eso y concretizarlo justamente en una agenda pública en frente de un contexto de un Estado pues totalmente impermeable prácticamente. Esa sería mi pregunta. Gracias. Yo no tengo una respuesta. Lo que sí quiero compartir contigo es que no hay que olvidar que la gran mayoría, bueno, que Colombia era un país sobre todo rural, agrario, y que mucha de la gente que está en las ciudades ahorita viene de los campos y viene de los campos desplazada, y que ahorita lo que estamos viendo en las ciudades es como una continuidad de lo que durante mucho tiempo pasó en los campos, la gente protestando, la gente enfrentándose a un establecimiento corrupto, desigual, donde no tenían garantías para la vida. Yo creo que una estrategia es como entender la ciudad más allá o fortalecer la articulación campo-ciudad y entender los flujos de personas, de movimiento, de ideas, de proyectos que hay. Yo creo que la ciudad, y no solamente en Colombia, sino a nivel global, las ciudades cada vez son espacios más tóxicos, más dañinos. Las condiciones de vida de la gente en las ciudades cada vez son más paupérrimas, los niveles de pobreza, de angustia, de inseguridad. Entonces creo que pensar en cómo conectar la ciudad con los territorios rurales es muy importante, y no solamente pensarlo, o sea, como que ver cómo la gente en concreto lo está haciendo. Y un ejemplo que conozco de primera mano es las comunidades negras. Toda la gente de las comunidades negras que viven en cualquier ciudad de Colombia, en Cali, en Bogotá, en Medellín, tienen un arraigo con los territorios, están yendo y viniendo, porque allá están las familias, allá están las comunidades, allá está la historia personal, la historia de vida. Entonces, eso sería como una posibilidad a partir de los vínculos que ya tienen las personas con los territorios, como fortalecer esa conexión, entender la ciudad como un lugar de refugio de la gente del campo, y hacer una apuesta profunda porque la gente pueda volver al campo. Pero Bueno, muchas gracias. Muy interesantes todas las intervenciones que me han antecedido. La pregunta, después de tu intervención, Edna, que haces un juicioso análisis de la realidad política del país y del despertar de
de un nuevo sector sociopolítico que pues hemos estado denominando, se denominó la primera línea, con un proyecto de más largo alcance y que claramente diferencia lo que ha sido la lucha focal de la juventud desde diversas orillas y que nunca mostró tal solidez política. Hoy la juventud tiene foco y sabe que la movilización cobra sentido de presente, pero también de futuro. Y que la meta es una meta transformadora de una realidad que ya tiene asfixiada a la sociedad. La pregunta sería, Edna, y a todos, ¿cuál va a ser el aporte de los sectores intelectuales, democráticos? Y estoy hablando, por ejemplo, de este grupo tan interesante y que abrigamos toda la perspectiva ya muy clara de esa primera línea con capacidad de aportar al diseño con ellos de la gran estrategia que realmente entre a transformar la realidad campesina y la integración intelectual, política y laboral de esa juventud, diría yo que a un proceso muy pragmático de lograr la nueva industrialización intensiva en conocimiento, que sería nuestro aporte a ese despertar del campo en otra perspectiva diferente y con la mira de la bioeconomía, la economía circular, hacia el progreso y sobre todo la inclusión social. Considero fundamental la concertación de la primera línea con una academia actuante, muy especializada, las transferencias tecnológicas nacionales e internacionales, el trabajo conjunto con pequeños y medianos industriales democráticos, que los hay, hacia la creación de industrias que fortalezcan la dignidad del país, en el concierto además de los mercados internacionales y obvio la satisfacción de las necesidades básicas de la población colombiana que hoy sufren la pobreza absoluta. El tesoro que tiene Colombia y que es un tesoro acaparado gira alrededor de la tierra. Entonces yo diría que nosotros como gente tan consciente tendríamos una misión muy importante de empezar a apoyar con toda nuestra fuerza a los actores políticos que tienen claro el problema de la tierra. Sería una tarea fundamental el apoyo masivo a esos sectores políticos. Poner a producir la tierra y a funcionar nuestra biodiversidad en términos de bioeconomía es una meta necesaria. Jalonar la aparición de nuevos industriales en el entorno de economías de comunión y otras similares, considero que contribuiría a generar mecanismos poderosos de empoderamiento de la industria para nuevos actores que son los que posiblemente puedan redimir el país del estado de postración en que se encuentra. Entonces esa sería mi pregunta. ¿Cómo vamos nosotros ya de manera pragmática a incidir en esa transformación de las condiciones de un país acaparado por 3 o 4 actores o familias? Gracias, porque siento que esta es una de las preguntas centrales y que ustedes la deben resolver o intentar resolverla como comunidad académica en terreno. Lo que yo quiero decir, y con estas palabras ya me despido, es que también hay que tener en cuenta el papel de la academia, de la universidad como promotora y como gestora y como cómplice de muchos de los problemas que tiene el país, desde esa concepción de una academia excluyente, cerrada, racista, homogeneizante, discriminatoria, elitista, donde se les cerró la puerta al conocimiento, al saber y a las herramientas técnicas, científicas, a inmensas mayorías de colombianos y colombianas. Y creo que esa es una reflexión que tiene que darse la academia, la universidad. Una de las cosas que a mí me gustaría es que eso estuviera pasando. Tristemente no está ocurriendo y la universidad se está quedando, cuando está siendo activa, se está quedando simplemente en su papel de documentación enciclopédico y recoger para los anales de la historia, pero no está asumiendo una reflexión sobre cuál ha sido su papel
cuál es su responsabilidad en gestar una sociedad tan desigual como es la colombiana. Y también articulado a eso una academia o una universidad que ha estado en función de las necesidades del mercado. Se ha dedicado a formar técnicos, tecnólogos, tecnócratas que crean estructuras, herramientas, técnicas más eficientes para crear y acumular riqueza y explotar la naturaleza de una forma más rápida, pero que no estaba a la altura de pensar modelos alternativos, modelos más humanos de organizar la sociedad y la relación entre humanos y el medio ambiente. Mil gracias por tu intervención. Yo lo único que quiero es como hacer un pequeño resumen de un minutico para cerrar. Muchísimas gracias por, digamos que tu tiempo, el hecho de que nos pongas, digamos que en el contexto de llevarlo a lo personal, o sea, contarnos cómo esa capacidad de las personas que están protestando hoy son problemas personales, son cosas que tienen que ver con su alimento, con su casa, con sus sueños, y cómo eso se tiene que llegar a transformar a lo político, eso desde lo urbano, pero ese tema también viene desde lo rural históricamente y se ha transformado en lo político, pero ha tenido una represión tan grande que tenemos pues un número de muertos incontable y de desplazados que llenan ciudades. Entonces, digamos que lo que vemos hoy día es una ciudad que está buscando respuestas como actor político, un campo que está buscando respuestas como actor político también, y unos movimientos de derechos humanos que vienen, digamos que acompañando esos dos procesos en los territorios, para evitar precisamente esa masacre y ese genocidio histórico en Colombia. Y esa necesidad de organizar el movimiento campesino, de organizar el movimiento urbano, pero del otro lado tenemos también un monstruo enorme, que es el gobierno colombiano, o el Estado colombiano mejor, donde, como decía Hernando Calvo, existen, digamos que luchas territoriales muy fuertes de lo urbano y de lo rural, ¿cierto? Desde lo rural, pues existen muchos movimientos desde hace muchos años que quieren buscar reivindicaciones del tema campesino, y hoy día lo que tenemos es un estallido social en las ciudades que también están buscando lo mismo. Y tenemos también un contexto de apoyo de parte de movimientos de derechos humanos que están intentando que estas personas que están protestando no sean desaparecidas, no sean asesinadas, o que por lo menos tengan esa garantía de derechos un poco, digamos que mejor de lo que un Estado como el colombiano no le puede garantizar. Y ahí tenemos un Estado colombiano que lastimosamente se autoproclama como la democracia más antigua, pero también posiblemente es uno de los estados de terrorismo de Estado más antiguos, donde la vida realmente no cuenta. Entonces son esas esas dos luchas entre un Estado que tiene el monopolio de las armas, que tiene la política en sus tres poderes, digamos que muy tomada por ellos. Tenemos también ese cóctel del narcotráfico y tenemos una población enorme que está buscando otro camino. Egna, muchísimas gracias. No sé si quieres ya tus últimas palabras para irte ya a descansar. Y pues ojalá que el campo vuelva a ser una alternativa, sobre todo para los chicos y las chicas, que vean en el campo la posibilidad de tener sus sueños personales, colectivos, de construir una comunidad. Necesitamos volver al campo, necesitamos amar el campo, necesitamos sanar nuestra relación con el campo, con la tierra, también si queremos tener alguna esperanza para sobrevivir en este planeta. Yo me despido llena de gratitud. Para mí es un placer inmenso que quieran conversar conmigo. Me siento muy honrada también de poder participar activamente en las discusiones que se están dando en el país, saber que hay muchísima gente que está sintiendo, que se está haciendo preguntas similares a las que yo me estoy haciendo, y que estamos buscando en conjunto un camino, una vía para construir un sueño donde quepamos todos y todas. Un abrazo.